Estudiemos las palabras de Dios con el sermón titulado El orden de Aarón y el orden de Melquisedec. Esto significa que el sacerdocio cambia del orden de Aarón al orden de Melquisedec. La Biblia dice que si hay cambio de sacerdocio, también debe haber cambio de ley. Veamos el capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto. En otras palabras, si el primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Como había defecto en el antiguo pacto, es decir, en el orden de Aarón, era necesario el segundo pacto, es decir, el nuevo pacto, el orden de Melquisedec. Continuemos con el versículo 8. Si entendemos la relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, podemos explicar bien a la gente cómo podemos ser salvos. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Si se trata del día de reposo, algunos pueden obstaculizar el evangelio con la sola palabra, día de reposo. Ellos utilizan la palabra sin distinguir entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero también existe el día de reposo del antiguo pacto y el día de reposo del nuevo pacto, ¿verdad? Existe el día de reposo que pertenece al orden de Aarón, y también existe el día de reposo que pertenece al orden de Melquisedec. Es lo mismo con la Pascua. Existe la Pascua observada según el sacerdocio levítico, y también la Pascua observada según el orden de Melquisedec. La manera de llevar a cabo la ceremonia es diferente, la una de la otra. Según el sacerdocio levítico, es decir, el orden de Aarón, todas las ofrendas son sacrificios de animales. Por el contrario, todas las ofrendas según el orden de Melquisedec son el cuerpo de Cristo. Esta es la gran diferencia al llevar a cabo las ceremonias. Todos debemos entender claramente esto. Debemos entender ciertamente esto. Cuando Dios dijo que la ley fue abolida, quería decir que el orden de Aarón, es decir, las leyes del antiguo pacto fueron abolidas. Él no quería decir que las leyes del nuevo pacto fueron abolidas. Debemos distinguir claramente el nuevo pacto del antiguo pacto y conocer que ambos son diferentes en el sacerdocio y la manera de llevar a cabo las ceremonias. Entonces, si alguien les pregunta si toda la ley fue abolida, pueden darle una clara respuesta de que la ley que se abolió es la ley de Moisés, la ley levítica, que pertenece al orden de Aarón. Aunque la palabra ley es la misma, la ley según el orden de Aarón y la ley según el orden de Melquisedec son diferentes. Las ofrendas son diferentes, las bendiciones de Dios son diferentes, y las palabras de Dios son diferentes. Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos a nuestro Padre Celestial para que nos selle y nos haga parte de los 144,000, para que seamos uno con el Padre y el Hijo por toda la eternidad. En nombre de Jesús. Amén. Y aquí les muestro este pastor, que salió con una buena, por decirlo así, es decir, como un pretexto para violar la ley, realmente traído de los cabellos. Pero ya vemos cómo usan la Biblia para inducir a las personas a violar la ley. Este pastor predica que en el Antiguo Testamento estábamos bajo el orden de Aarón, pero que en el Nuevo Testamento estamos bajo el orden de Melquisedec. Y ese es el caballito de batalla de este pastor para sembrar una semilla, la semilla del pecado, en los corazones de los inconstantes, los cuales, fácilmente engañados, son llevados a creer que la ley ha sido cambiada, porque ahora estaríamos bajo un nuevo orden, el orden de Melquisedec, y ya no bajo el antiguo orden, el orden de Aarón. Empecemos por analizar lo que este pastor dice, el cual empieza mostrando el pasaje bíblico de en Hebreos, capítulo 7, versículo 11. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahí entonces este pastor empieza construyendo su doctrina, y empieza diciendo que como en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote, el cual era Aarón, el hermano de Moisés, este Antiguo Testamento, este antiguo pacto llegó a su fin. Y luego estamos en un nuevo pacto en donde hay un sumo sacerdote, que es ahora según la orden de Melquisedec. Luego leemos en el versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Ya sabemos entonces por dónde va la cosa. Ahora, este pastor declara que hay un día de reposo bajo la orden de Aarón,
y otro día de reposo bajo la orden de Melquisedec. Aunque él es muy cuidadoso. Él no dice las cosas así directamente, como se las digo yo, sino que él está ahí, como sembrando una semillita, una duda nada más, en donde él establece que en el nuevo pacto hay una ley y en el viejo pacto había otra ley. Aunque él no menciona ni sábado, ni domingo, o lo menciona y luego se contradice, en fin, es confuso. Lo que sí deja muy claro es que en el viejo pacto había una ley según la orden de Aarón, y en el nuevo pacto hay otra ley, según la orden de Melquisedec. Entonces, claro, muchas personas, evangélicos y católicos, fácilmente pueden sacar la conclusión de que el día de reposo, el sábado, era el día de reposo bajo la orden de Aarón, y que el domingo sería el día de reposo bajo la orden de Melquisedec. Luego él también dice que en efecto la ley ha sido cambiada, y que, como ya les dije, la ley que ahora permanece vigente es la ley del pacto bajo la orden de Melquisedec. Luego este pastor dice que en el viejo pacto, bajo la orden de Aarón, se celebraba la Pascua, pero ahora, bajo el sacerdocio, bajo la orden de Melquisedec, se celebra otra ceremonia, una ceremonia de comer el cuerpo de Cristo, la cual nosotros ya conocemos, porque fue introducida al cristianismo por la Iglesia Católica. Esta ceremonia de comer pan y vino, la cual, según la Iglesia Católica, sería la nueva ceremonia introducida por Jesucristo en la última cena. Y es así como este pastor empieza introduciendo las bases de un nuevo culto, una nueva ceremonia, y que según él, a eso es lo que se refiere cuando se dice que necesario es que haya un cambio de ley, porque el sacerdocio bajo la orden de Aarón celebraba la Pascua matando a un cordero, pero el sacerdocio bajo la orden de Melquisedec celebra la Pascua comiendo pan y vino. Sin embargo, nosotros ya sabemos que la última cena, como se nos ha enseñado por la Iglesia Católica, es una gran farsa. Jesús nunca instituyó esta supuesta última cena. Ya lo hemos probado bíblicamente de muchas maneras. Pero aquí de nuevo este pastor presenta un argumento nuevo para justificar la celebración de esta falsa ceremonia introducida por la Iglesia Católica en el cristianismo siglos después de que Jesús murió. Porque, como ya les mostré en videos pasados, amigos, ni siquiera los apóstoles ni Jesús celebraron la tal última cena. Sin embargo, vamos a estudiar los argumentos que usa este pastor para darle piso a esta supuesta ceremonia, y vamos a refutar sus argumentos. Ahora, nosotros sabemos que hubo un viejo pacto, y luego un nuevo pacto, tal y como lo instituyó Jesús. Entendemos que el viejo pacto estaba bajo el sacerdocio levítico, al cual nos referimos como bajo la orden de Aarón. Y ahora estamos en un nuevo pacto, el cual está bajo el sacerdocio de Jesús, al cual nos referimos como la orden de Melquisedec, quien es ahora Jesucristo nuestro sumo sacerdote de un nuevo y mejor pacto. Esto está claro. El pastor es muy astuto, porque empieza poniendo bases de algo que es verídico. Y uno de repente piensa que este pastor está diciendo la verdad si no conoce la Biblia, porque luego la conclusión del pastor es falsa. Él usa premisas verdaderas y llega a conclusiones falsas. Por supuesto, esto no es posible, y sabemos que es una perversión de la doctrina bíblica. Amigos, leamos entonces lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 7. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Sin embargo, aquí vemos la astucia de estos falsos pastores, y es que toman estos versículos y los sacan de contexto, y ellos van usándolos para construir su gran mentira. En este caso, la mentira que introduce este pastor es que el defecto al que se refiere el apóstol Pablo acerca del viejo pacto sería la ley de los mandamientos de Dios, lo que nosotros conocemos como ley moral, ley sanitaria, y aún la ley ceremonial. Porque amigos, hagámonos esta pregunta: ¿acaso la ley de Dios tenía algún defecto? Inclusive la ley ceremonial tenía algún defecto. Porque si nosotros decimos que sí, porque el apóstol Pablo está diciendo que el viejo pacto tenía un defecto, ¿cuál es ese defecto del viejo pacto? Por lo cual tuvo que ser quitado para establecer un nuevo y mejor pacto. ¿Pero cuál es ese defecto? ¿Es acaso la ley de Dios el defecto del viejo pacto? Amigos, si nosotros declaráramos eso, tendríamos que declarar que Dios no es Dios, porque se ha equivocado, porque es defectuoso. Su ley moral tiene defecto. Sus 10 mandamientos tienen algún defecto. Su ley sanitaria tiene algún defecto. Y aún su ley ceremonial, con la que supuestamente las personas llegaban a tratar de redimir sus pecados, también tenía un defecto. Tendríamos que declarar que Dios es un ser inmoral, al igual que el ser humano, que es un ser inmoral. Porque si nosotros aceptamos que la ley de Dios, tanto la ley sanitaria, tiene algún defecto, como la ley ceremonial, entonces Dios, quien la dio, sería un ser defectuoso. Y si Dios es un ser defectuoso, entonces realmente no es Dios. Entonces, amigos, ¿a qué se refirió el apóstol Pablo? Porque hay algunas personas que luego dicen que el apóstol Pablo no es inspirado y que no estaba escribiendo bajo la inspiración de Jesucristo, sino bajo otro espíritu.
Pero eso no es cierto, ni el apóstol Pablo se ha equivocado. Pero quien sí se ha equivocado es este pastor, cuando trata de hacernos creer que lo que era defectuoso en el viejo pacto era la ley tanto moral como sanitaria como ceremonial. Ahora, ya hemos demostrado que no es posible que la ley de Dios tuviera defecto, porque si así fuera, Dios fuera defectuoso. Así que no es en la ley donde está el defecto. Luego, ¿en dónde está el defecto, amigos? Pues está en el ser humano, en el sacerdote, porque es un ser humano. Y el sacerdote, por ser humano, es defectuoso. Este sacerdote, es decir, Aarón, o el que estaba bajo la orden de Aarón, como mediador de otros seres humanos entre Dios, era también defectuoso. ¿Cómo podía él redimir los pecados de otros seres humanos si él también era un hombre pecador? Era el pequeño problema que tenía el sacerdote bajo la orden de Aarón, por lo cual el apóstol Pablo declara en Hebreos capítulo 9, versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí está claro que inclusive el sumo sacerdote, bajo la orden de Aarón, para poder entrar en la presencia del Padre Celestial, no solo tiene que ofrecer sacrificio de sangre por los pecados de ignorancia del pueblo, sino por los de él mismo. Entonces, ¿cómo puede él interceder por los pecados del pueblo? ¿Verdad? Si él es defectuoso. Demostrándonos entonces que lo que era imperfecto en el viejo pacto era el ser humano como sumo sacerdote bajo la orden de Aarón, y que su imperfección lo incapacitaba para perfeccionar a otros seres humanos y hacerlos santos y puros, como se suponía que era el objetivo. Entonces hemos probado que no es la ley moral de Dios, los mandamientos de Dios, los que estaban con defecto, ni tampoco la ley sanitaria de Dios, la que vemos en Levítico, la que tenía algún defecto, o inclusive la ley ceremonial de Dios, la que vemos en Levítico, la que tenía algún defecto. No, el defecto estaba en el ser humano, amigos, y en los rudimentos usados por el ser humano. Leamos en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí establecemos la verdad de que el sacerdote, bajo la orden de Aarón, no puede perfeccionar a aquellos que se acercan a él para salvación, pero el apóstol Pablo declara que es la ley la que no puede perfeccionar a las personas, y nosotros ya hemos establecido que la ley de Dios es perfecta, tanto la ley moral como sanitaria como ceremonial. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿A qué ley se está refiriendo el apóstol Pablo como imperfecta, amigos? Es que este es el problema de que tú saques un versículo fuera de contexto, porque él mismo lo revela. Si tú tomas este versículo y te lo arrancas de la Biblia y te vas corriendo, tendrías que aceptar que la ley de Dios es imperfecta, sobre todo la ley que estaba bajo la orden de Aarón. Pero si tú te dedicas a leer todo lo que dice el apóstol Pablo, no solo en ese capítulo, sino en los que él está hablando de ese tema específico, entonces llegas al entendimiento de qué es lo que él quiere decir con esta ley que es imperfecta. Leamos en Hebreos capítulo 7, versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces, si es el sacerdote, según la orden de Aarón, el que es imperfecto, aquella ley o mandamiento que lo establece como sacerdote, según la orden de Aarón, a través de la descendencia, es una ley imperfecta, porque recordemos, amigos, cómo estaba establecido el sacerdocio según la orden de Aarón. Si Aarón moría, quien seguía como sumo sacerdote era su hijo, y luego el hijo de su hijo, y luego el hijo de su hijo de su hijo. El sacerdocio estaba en cabeza de la tribu de Levi. Es por esto que lo llamamos sacerdocio levítico. Y por supuesto, eran seres humanos, así que esta ley que declaraba que el sacerdote debía ser de la descendencia de Aarón, era una ley imperfecta, porque era llevada a cabo por seres humanos imperfectos, para lo cual tuvo que venir un mejor sacerdote, no de la tribu de Levi, sino de la tribu de Judá, de la cual no se habló nada acerca del sacerdocio, para poder quitar el aspecto de esta descendencia, en donde el sacerdote, según la orden de Aarón, podía solamente ser hijo del sumo sacerdote, y así de generación en generación. Por lo cual era obvio que bajo este ciclo de padre e hijo, y luego así el hijo del hijo, pues jamás podría el hombre o la humanidad poder salvarse o limpiar sus pecados, porque siempre estaríamos bajo la orden de Aarón, que es la orden del ser humano imperfecto, y esto bajo esa ley que los establecía a ellos como sumo sacerdote. Al final de cuentas, tampoco podemos decir que Dios cometió un error al poner al ser humano como sumo sacerdote y declarar que esto era la ley, porque finalmente
alguien tenía que ejercer como sumo sacerdote. Al ser humano se le dio esa opción, pero el ser humano ha decidido pecar. Dios no es culpable de eso, es el ser humano que ha pecado. Los sumos sacerdotes como seres humanos son pecadores, y no ha habido alguno que pueda liberarse del pecado. Así que tampoco podemos culpar a Dios de eso. No es Dios el que declaró una ley imperfecta, sino que son los seres humanos, los imperfectos, y que, finalmente, aquella ley que los establecía como sumos sacerdotes tenía que ser eliminada. Leamos en Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Plop. Entonces, si tú lees la Biblia de afán, tú piensas que este cambio de la ley hace referencia a la ley moral, a los 10 mandamientos, inclusive al día de reposo, a la ley sanitaria, o inclusive a la ley ceremonial. Pero el mismo apóstol responde, ¿a qué ley es la que él hace referencia? Yo no me lo tengo que inventar. Leamos luego lo que él dice, en el versículo del 15 al 16, en el mismo capítulo. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces, ¿cuál es la ley que ha cambiado? Es la ley que establece a hombres de la nación de Israel como sumos sacerdotes por generación en generación, por lo cual probamos entonces que el apóstol Pablo no está aboliendo ni la ley moral ni sanitaria ni tampoco la ley ceremonial cuando habla de que debe haber un cambio de ley, sino que se refiere a la ley sacerdotal, porque el sacerdote, como ser humano pecador, es incapaz de perfeccionar a otro ser humano que es pecador, y aún más, porque la nación de Israel cayó de la gracia por la multitud de sus pecados. Por tal motivo, el viejo pacto que Dios estableció con dicha nación le fue quitado, le fue arrancado, por lo cual declaró el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 7 versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora, ¿qué diremos? ¿Que la ley es débil? No, amigos, es el hombre el que es débil. Por lo cual leemos en Hebreos capítulo 8 versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Así que, ¿de quién fue la culpa de que el sacerdocio, según la orden de Aarón, les fuera arrancado de la nación de Israel? Pues fue de ellos mismos, porque violaron el pacto, es decir, pecaron. Los sumos sacerdotes eran pecadores, mucho más pecadores que el pueblo. Es por tanto que, finalmente, la nación de Israel cae de la gracia y les es quitado esa parte de la ley que le competía a ellos, que ellos tenían el sacerdocio levítico de generación en generación, según la orden de Aarón. Pero, como no fueron capaces de obedecer el pacto que Dios hizo con ellos, luego Dios en su misericordia hizo un mejor pacto, para salvarlos a ellos, no para condenarlos, y para salvar a toda la raza humana. De nuevo entonces leemos en Hebreos capítulo 10 versículo 4, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, de nuevo, ¿dónde está la imperfección? ¿En la ley o en los elementos que usa el ser humano para quitar pecados? Por ejemplo, la sangre de toros y machos cabríos, ¿te va a quitar los pecados? Eso no puede quitarte ningún pecado. La ley es correcta, pero lo que tú usas para buscar la redención del ser humano es imperfecto. Leamos en Hebreos capítulo 9 versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y, amigos, ¿dónde ha habido el cambio de esto? Según la orden de Melquisedec. Porque según la orden de Aarón, para redimir los pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Y según la orden de Melquisedec, para redimir los pecados también tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces, ojo cuando el apóstol Pablo habla de un cambio de la ley. No se refiere a la ley ceremonial tampoco, amigos, sino que se refiere a la ley de la descendencia, que establecía a la tribu de Levi como sumos sacerdotes de generación en generación. Porque, amigos, Jesús derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Y esta ley de la que hablamos es la ley ceremonial. Entonces también decimos que la ley ceremonial es correcta. Lo que es incorrecto o imperfecto es el elemento que se usaba en el viejo pacto, según la orden de Aarón. Porque el sumo sacerdote, ni los toros, ni machos cabríos podían limpiar tus pecados, ni de las personas que vivían en aquella época. Ahora hablamos de un nuevo pacto, el cual decimos que está bajo la orden de un mejor sumo sacerdote, bajo la orden de Melquisedec, el cual ya no hablamos de un sumo sacerdote que usa la sangre de toros y machos cabríos, sino un sumo sacerdote que se sacrificó a sí mismo para la redención de tus pecados. Leamos en Hebreos capítulo 9 versículo 11, mas Cristo ya estando presente, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario diseñado para eterna redención.
Amigos, cuando Jesús establece un nuevo pacto con la casa de Israel y con el mundo entero, no fue para condenarlos, al contrario, sino para darles una manera de ser redimidos mucho más perfecta que la que existía en el viejo pacto, ofreciendo un camino rápido y directo al lugar santísimo donde está la salvación, liberando así al pueblo de Israel y al mundo de este sumo sacerdote según la orden de Aarón, el cual era un ser humano imperfecto que usaba sangre de toros y machos cabríos que no quitan los pecados. Ahora, vemos entonces que la nación de Israel, como esta entidad política que se ufanaba de tener este poder de perdonar los pecados o de redimir los pecados del ser humano, ya no pudo seguir ejerciendo el sacerdocio levítico. Ahora cada israelita tenía la facilidad de entrar a la vida eterna simplemente arrepintiéndose de sus pecados y con fe en que ahora Jesús estaba ya en el cielo, en el templo celestial, intercediendo por él. Por esto llamamos este nuevo pacto un pacto de fe, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. De nuevo, ¿cuál ley fue cambiada? Es la ley que establecía sacerdotes según la orden de Aarón, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza esparcida de una becerra santifica a los inmundos para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, por el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios viviente. Así que por eso Él es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte, para la remisión de las rebeliones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es evidente entonces, amigos, que Melquisedec es el mismo Jesús, porque de Melquisedec está escrito en Hebreos capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Amigos, es increíble cómo en general las religiones cristianas, sea católica o angélica, dicen que Melquisedec es cierto tipo de ser, que nadie sabe quién es. Tal vez digan que es un arcángel, o un ángel, o un extraterrestre, pero jamás dicen que es el mismo Jesús. Sin embargo, acabamos de leer que el sumo sacerdote del nuevo pacto hace remisión de pecados, no con sangre de toros ni machos cabríos, sino con su propia sangre, porque el único sacerdote que puede existir, según la orden de Melquisedec, por supuesto, tiene que ser Jesucristo, por lo cual es obvio que Melquisedec es Jesucristo. Leamos en el versículo 2 al 3, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Por lo que, amigos, miremos algo, porque se dice de Melquisedec que es Rey de Paz, y esto nos confirma claramente que Melquisedec es Jesucristo, porque leemos en Isaías capítulo 9 versículo 6, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y se llamará el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Ahora que hemos establecido que ni la ley moral de los mandamientos de Dios fue cambiada, ni la ley sanitaria, ni tampoco la ley ceremonial, sino que lo que se cambió fue el ser humano imperfecto, a la nación de Israel, y a los rudimentos imperfectos que no hacen perfecto al hombre, como la sangre de toros y machos cabríos. Ahora entonces, declaramos que ni hay un día de reposo según la orden de Aarón y otro según la orden de Melquisedec. Es absurdo. Tampoco hay una Pascua según la orden de Aarón y otra según la orden de Melquisedec. Es absurdo. Como lo dice este pastor, que ahora estamos en una nueva Pascua según la orden de Melquisedec, en donde comemos un pan y un vino. Porque, amigos, esta es la ceremonia católica de la última cena, la cual resulta que ningún apóstol, ni tampoco Jesús, la celebró después de que él resucitó. Recontra, plop. Ok, leamos entonces en Génesis capítulo 14, versículo 18 a 19. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí tenemos dos opciones. O consideramos esto como un mandamiento literal, y tenemos que comer literalmente un pan y un vino, ahora que estamos en el nuevo pacto según la orden de Melquisedec, o estamos ante un mandamiento simbólico, en donde comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la palabra, porque Jesús es la palabra, como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. Ahora, para decidirnos cuál de las dos opciones, tendremos que aceptar una de estas dos opciones, porque esto es serio. Una de las dos nos va a llevar a la vida eterna, y la otra, por ser un error, nos llevará a la perdición eterna. Es decir, que tenemos que escoger la verdadera opción, no sea que nos perdamos entonces por estar en el error. Si aceptamos la primera opción y decimos que tenemos que celebrar un nuevo rito, según el orden de Melquisedec, en donde comemos literalmente un pan y un vino, en una nueva ceremonia religiosa, y declaramos que eso es lo que nos salva, entonces estaríamos dejando por fuera la segunda opción, que es comer la palabra,
que simbólicamente está representada como el pan y el vino. Y por supuesto, que la palabra es la que nos salva, porque está escrito en Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, nosotros ya vemos que la segunda opción, en donde la palabra simbólicamente es el pan y el vino, es la que a nosotros nos parece que nos lleva a la salvación, porque así está escrito. No está escrito que comamos literalmente un pan y un vino. Sin embargo, amigos, alguien dirá, está bien, Ecusatón, pero ¿por qué no podemos hacer las dos cosas? Comemos la palabra y también comemos el pan y el vino. Ok, vamos a aceptar ese precepto y vamos a demostrar que también es falso. Porque recordemos lo que declara el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9 versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solamente el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y sigue diciendo en el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Así que ya vemos que precisamente el comer y el beber estaba bajo el sacerdocio de Aarón, no lo contrario como nos quiere hacer ver este pastor. Es decir, bajo el sacerdocio de Aarón, la forma de redimir los pecados de las personas consistía en comidas y bebidas y otras abluciones y ordenanzas acerca de la carne, las cuales no podían hacer salvas a las personas debido a que son ejecutadas por hombres imperfectos, por lo cual entendemos que ni la comida ni la bebida pueden hacer perfecto a un hombre, ni tampoco el sumo sacerdote bajo la orden de Aarón, ni tampoco la sangre de machos cabríos. El único que puede hacer perfecto a un hombre es Jesús, que viene según la orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Vamos a comer y a beber para hacernos perfectos a nosotros mismos, con la comida y con la bebida. Si ya leímos precisamente que estos rudimentos según la carne eran parte de un viejo pacto según la orden de Aarón que no puede hacer perfecto el hombre. Ahora es la ofrenda que Jesús hizo y su sacerdocio la única que puede hacernos perfectos. Amigos, leamos en Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 9, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. Está claro entonces que nada de lo que el hombre pueda hacer puede expiar sus pecados ante el Dios Altísimo. No hay sacrificio, ni holocausto, ni ofrenda, ni comida, ni bebida, ni tirarte al mar en un bautismo con el pastor, ni ninguna ceremonia que se te ocurra hacer puede salvarte, porque está claro que estas cosas hechas por los hombres son imperfectas ante los ojos de Dios, pues el hombre es pecador, y nada de lo que él haga le puede redimir su pecado. No puede él mismo hacer remisión de sus pecados. Por esto leemos en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y la palabra es clara con respecto a lo que nos santifica, lo cual es la muerte de Cristo en el madero, la cual fue hecha una vez y para siempre, por lo cual no nos santifica el comer pan y vino, y menos hacerlo varias veces, porque ya vemos que el pan y vino se come repetidamente. Unos lo hacen una vez a la semana y otros una vez al año. Pero es igual, es algo que se hace repetido en el tiempo, mientras que el apóstol Pablo nos está diciendo que Jesús ya logró nuestra salvación cuando se dio a sí mismo en el madero, una vez y para siempre, por lo cual leemos en el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, si con una sola ofrenda Jesús nos hizo perfectos, hemos probado que el sacerdote de Melquisedec, que es Jesucristo, cuando le dio pan y vino a Abraham, lo hizo para establecer simbólicamente cómo sería nuestra salvación, que es aprender la palabra. Porque el apóstol Pablo dice que el sacrificio de Jesús hace perfecto a los santos, no a los demonios, no a los impíos, sino a los santos, queriéndonos decir que aquellos que se arrepienten, según la palabra, son perfeccionados por Jesucristo. ¿Entendemos, amigos? Por tanto, es comiendo la palabra, viviendo según la palabra, como somos perfeccionados, y no a través de lo que comemos y bebemos. Amigos, tenemos que comer la palabra, porque la palabra es nuestro pan y nuestro vino. Por lo cual, probamos que no podemos tomar el pasaje de Melquisedec, en donde él le da pan y vino a Abraham, de una manera literal, como un mandato literal, en donde tú tienes que comer pan y vino literalmente. Y menos si decimos que esto es según la orden de Melquisedec, cuando ya hemos leído que la comida y la bebida estaban según la orden de Aarón, amigos, porque ya Melquisedec nos salvó una sola vez por la ofrenda que él hizo en el madero, mientras que bajo la orden de Aarón, él tenía que constantemente hacer ritos, ceremonias, comidas y bebidas, abluciones y diversas cosas que no perfeccionaban al hombre. Entonces, ¿ahora qué sigue?
Lo que sigue es lo que tú hagas, es decir, tu parte del trato. Porque Jesús ya ha hecho su parte de este nuevo pacto según la orden de Melquisedec. Él ya dio su ofrenda por tus pecados para perfeccionarte. Luego falta que tú te arrepientas, dejes de pecar, y así entonces Melquisedec, que es Jesucristo, puede interceder ante el Padre Celestial por tus pecados pasados. Porque primero tenemos que entender que para entrar al templo terrenal se entraba de manera voluntaria, y así mismo ocurre con el templo celestial. De manera que Jesucristo no te puede obligar a que entres al templo celestial y obligarte para que Él interceda por ti a la fuerza. No, amigos, sobre todo para aquellos que no quieren dejar de pecar y su vida misma es un repudio a la intercesión que Jesús hace por ellos. Porque este es el problema. Jesús no obliga a nadie. Él no te va a traer agarrado de los cabellos para que entres al templo celestial arrepentido, al lugar santísimo. No, esto es precisamente lo que hace la Iglesia Católica, la cual usa hasta mecanismos de tortura para obligar a las personas a forzar su conciencia, a obedecer sus ritos y dogmas religiosos, que ni siquiera están bajo la orden de Aarón ni tampoco bajo la orden de Melquisedec. Y esto lo estamos viendo con el bautismo negro. Sin embargo, Jesús te pide que vengas voluntaria y gustosamente arrepentido, y Él entonces sí te ayudará a limpiar tus pecados pasados y luego a obtener la perfección para que finalmente seas sellado como santo, como pueblo santo de Dios. Y Él cumplirá esto que Él prometió cuando dijo en Hebreos 10, versículo 16 al 17, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que, ahí vemos. Esta es la promesa, y en cuanto a la declaración enloquecida de este pastor que dice que hay leyes según la orden de Aarón y otras leyes según la orden de Melquisedec, dándonos a entender que lo que han sido cambiado son las leyes morales, sanitarias y ceremoniales, ya vemos que no es así, porque leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tenemos ahí la conclusión a la que llega el apóstol Pablo en el mismo capítulo que hemos venido estudiando, el capítulo 10, dándole finalmente validez a la ley de Moisés, declarando que aquel que viole la ley de Moisés está bajo pena de muerte. Y ya no, por supuesto, según la orden de Aarón, sino ahora según la orden de Melquisedec, es decir, refiriéndose a una pena de muerte en el lago de fuego, la cual no puede ser decretada por ancianos o sumos sacerdotes de la nación de Israel, porque ahora es más estricto. Ahora quien decreta esta pena de muerte, decreta la muerte eterna, porque Jesús estuvo dispuesto a sufrir por ti, a recibir golpes y azotes, y luego a morir por tus pecados, y tú, pues, has hecho afrenta a ese Espíritu de gracia. Por tal motivo, Él declara que es de mayor condenación aquel que pecó según la orden de Melquisedec, que aquel que peca según la orden de Aarón, porque Melquisedec murió por ti, mientras que, según la orden de Aarón, pues un toro o un cordero no morían por ti, eran animales que no sabían qué era lo que estaba pasando. Así que, cuando tú pecas según la orden de Melquisedec, estás haciéndole afrenta al Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo de Jesús. Entonces hemos probado sin lugar a dudas que no existe tal cosa como que la ley de los 10 mandamientos, o estatutos y decretos de la ley de Dios haya sido abolida, o que hay 2 tipos de leyes, una según la orden de Aarón y otra según la orden de Melquisedec, como está diciendo este pastor. Por lo cual, amigos, hemos dado testimonio de las palabras de Jesús, quien dijo en Mateo capítulo 5, versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Es decir, que ni la ley moral, ni la ley sanitaria, ni la ley ceremonial ha sido cambiada. Lo que se cambió fueron los sacerdotes, los toros y los machos cabríos, porque ahora tenemos un mejor y perfecto sumo sacerdote, un mejor templo, no el terrenal, sino el templo celestial, un mejor cordero, no un animal, sino Dios mismo, el cual se entregó por nuestros pecados. Por lo cual, esta sangre de este cordero sí quita los pecados del mundo. Esta sangre fue derramada una sola vez y nos ha santificado para siempre. Eso, si nosotros aceptamos eso, arrepintiéndonos, dando entonces prueba de nuestra aceptación, porque voluntariamente entramos al lugar santísimo en el templo celestial, porque venimos a expiar nuestros pecados. Pero si tú no te arrepientes, quiere decir que no estás expiando tus pecados y por tanto, estás haciéndole afrenta al Espíritu de gracia, quien dio su vida por ti, y tú no quieres ir a donde Él, a que te redima y te perfeccione. Quiere decir que eres un insensible y que prefieres vivir en una vida de pecado antes que arrepentirte. Es terrible. Así que no se dejen engañar por estos pastores, falsos líderes religiosos, cuyo único objetivo es llevarte a la perdición eterna, para que te vayas con ellos al lago de fuego.
Estén locos, amigos, pongan atención a lo que está pasando en el mundo, porque lo que nosotros pensábamos que era en las iglesias supuestamente cristianas donde está la salvación, lamentablemente ahí no está la salvación, ahí está es el demonio y sus agentes. Hasta pronto, hermanos. Thank you.